Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Me Hola, escuchan profesora, bien? buenas tardes. Sí se escucha. Sí, Sí, profe, ok, se escucha bien. perfecto. Ya les proyecté la presentación de la clase. Sistema renal, ¿la están viendo? ¿Sí la pueden ver? Sí, profesora, se puede. Ok, entonces vamos a revisar rápidamente lo que es el sistema renal y vamos a ver si podemos terminar de una vez con sistema reproductivo, que es lo que viene incluido en el examen de segundo parcial. ¿Sale? Entonces, como todos los sistemas, iniciamos con anatomía y fisiología. De manera general, el sistema renal está compuesto por diversas estructuras. En algunos casos, todas o la mayoría son comunes en el sexo femenino y en el sexo masculino. Sin embargo, existe una diferenciación en una estructura importante de este sistema. A grandes rasgos, el sistema renal está formado por dos estructuras que se encuentran en la parte trasera entre la cavidad abdominal y la cavidad torácica, conocidos como riñones, uno derecho y uno izquierdo. Por arriba de los riñones se encuentran unas glándulas que ya revisamos en sistema endocrino, conocidos como glándulas suprarrenales. De cada uno de los riñones derivan a su vez dos conductos que son por los cuales sale el líquido que se forma después de los procesos metabólicos a nivel renal, conocidos como uréteres. Por lo tanto, tenemos un uréter derecho y un uréter izquierdo. Ambos uréteres convergen en una estructura de almacén temporal conocida como vejiga urinaria. La vejiga urinaria tiene la función de ser un reservorio temporal de la orina. Está conformado básicamente histológicamente por músculo liso, que tiene la capacidad de contraerse y de relajarse. El proceso de contracción de la vejiga urinaria es conocida como micción y es el proceso a través del cual la orina sale por la última estructura de este sistema, que es la uretra. Es justamente esta uretra la que es diferente en la vía de salida del sistema reproductor masculino y femenino. Como lo observamos en este esquema, aparecen las mismas estructuras, los dos riñones, izquierdo y derecho, los dos uréteres, izquierdo y derecho, que convergen a nivel de la vejiga, y finalmente la uretra, la vía de salida. En el caso de las mujeres, la vejiga se encuentra ligeramente por arriba y adelante del útero, ¿sí? Y el orificio de salida de la orina, que es la uretra, se encuentra posicionado por arriba del orificio vaginal. En el caso de los varones, la vejiga se encuentra por arriba de la próstata y la vía de salida, que es la uretra, la vía de salida de la orina es exactamente la misma vía de salida del líquido seminal. Entonces, esa es la diferencia anatómica en esta última estructura, que es la uretra, con respecto a ambos sexos, el sexo masculino y el sexo femenino. Y esta diferencia es una diferencia anatómica importante a la hora de llevar a cabo el proceso de funcionalidad del sistema reproductor. Ok, la estructura principal del sistema renal son los riñones. En esta estructura se distinguen diferentes capas que tienen una función en específico. Es importante mencionar que la célula funcional de los riñones es conocida como nefrona y dependiendo la orientación de la nefrona, se pueden distinguir en un corte transversal de un riñón dos capas en específico. La capa más externa, que ustedes ven en color un poco más claro, se identifica como la corteza renal. La parte más al centro, en donde se ve el color un poco más oscuro, se identifica como la médula renal. Y esta diferencia tiene que ver con la organización y la distribución de las nefronas dentro del tejido renal. Asimismo, debido a que uno de los principales procesos o la fisiología principal de este órgano es el proceso de filtración de los compuestos que pueden ser reutilizados, la irrigación sanguínea que tiene cada uno de los riñones, como ustedes observan en este esquema, es sumamente importante. Ambos órganos tienen una derivación importante de circulación con oxígeno y de circulación con CO2. Estas derivaciones venosas y arteriales llegan de manera directa a cada uno de los riñones. La que lleva circulación con oxígeno está denominada como las venas renales y tiene una bifurcación para penetrar hacia el riñón izquierdo y hacia el riñón derecho. Y las que llevan circulación con CO2
es esta que tenemos aquí y están definidas como venas renales, que tiene una derivación hacia el lado izquierdo y otra hacia el lado derecho. Asimismo, la parte del riñón que converge en una sola estructura para dar inicio al uréter, es decir, a la vía de salida del líquido que se produce después del metabolismo renal, a esta parte de aquí, en donde convergen todas estas partes, la parte medular se le define como pelvis renal. De la pelvis renal sale este conducto a través del cual es vaciada la orina y a través de la cual llega a la vejiga para poder ser almacenada temporalmente. Esta estructura se le conoce entonces como uréter. Mencionábamos entonces también que la célula importante que compone este sistema es el sistema, es la nefrona. Esta nefrona está compuesta por varias partes, ¿sí? La parte que ustedes ven acá, en la parte superior, está penetrada a la parte medular y la parte que ustedes ven aquí en la parte de abajo está inmersa en la parte cortical. ¿De qué está formada una nefrona? De todas estas estructuras que ustedes observan en este esquema. La primera, cápsula de Bowman, o mejor conocido como glomérulo, que está formada por una red arterial y una cápsula conocida como cápsula de Bowman. Función del glomérulo y principalmente de la cápsula de Bowman, llevar a cabo el proceso de filtración sanguínea. ¿Qué es lo que se va a filtrar? Se van a retener y se van a regresar a la circulación arterial todas aquellas sustancias que pueden ser reutilizadas como fuente de energía o dentro de los procesos metabólicos celulares, como proteínas, como algunos carbohidratos, como algunas grasas, etcétera. ¿Cuál es el proceso más importante que se lleva a cabo aquí? Es una retención por diferencia de pesos moleculares de las sustancias. Normalmente se retiene todo aquello que tiene un peso mayor a 40 kilodaltos. Es por eso que es importante, ¿sí?, definir que existen sustancias que por ninguna razón deben de estar presentes en la orina, ¿sí?, porque son retenidas y porque regresan a la circulación mayor. Las proteínas, por ejemplo, son estructuras de las cuales no pueden ser eliminadas en orina. Cuando nosotros tenemos presencia de proteínas en orina, eso significa que tenemos algún tipo de patología a nivel renal. Después del glomérulo, que lleva a cabo el proceso principal, que es el proceso de filtración, se comienza a derivar una red tubular. Este primer túbulo que sale del glomérulo y de la cápsula de Bowman es denominada como túbulo proximal. Este túbulo proximal o contorneado proximal va irrigada del túbulo contorneado proximal, se le denomina como asa de Henle. Posteriormente, esta asa de Henle vuelve a ascender e invaginarse en la parte cortical, volviendo a generar varias invaginaciones, y a esta estructura se le llama túbulo contorneado distal. Posteriormente al túbulo contorneado distal vienen lo que se conocen los túbulos que van a derivarse directamente a la pelvis renal para vaciarse en los uréteres. A estos tubos se les conoce como túbulos colectores. En esta zona de los túbulos colectores es en donde finalmente la orina ya está como tal formada. ¿Cuáles son los procesos que se llevan a cabo a través de toda esta nefrona o en cada una de las nefronas que conforman a los riñones? A nivel glomerular, filtración, ¿sí? A nivel de túbulo contorneado proximal, reabsorción y regulación por retroalimentación de las sustancias que pueden ser reutilizadas. A nivel de asa de Henle, ajuste de la densidad. La densidad es uno de los parámetros físicos que pueden ser un comparativo o un biomarcador para poder definir si nosotros tenemos una patología renal. ¿De qué depende la densidad? De la orina, de la cantidad de sustancias presentes en la orina. Entonces, entre más número de solutos o de cantidad de sustancias hayan pasado a través del proceso de filtración, la densidad de la orina se incrementa. Por eso, las personas que son diabéticas y que eliminan azúcar en la orina tienden a tener una orina más densa. Y eso finalmente me está indicando que el proceso de filtración a nivel glomerular está siendo deficiente.
Y finalmente, a nivel de túbulo contorneado distal, lo que tenemos nosotros es finalmente eliminación y resorción de agua y iones para tener la orina formada en la parte de los túbulos colectores. Esta es la función principal que se lleva a cabo en los riñones y básicamente a nivel de la nefrona. La patología más común de este sistema básicamente son las infecciones de vías urinarias. Porque normalmente las vías urinarias tienen que tener la característica de que son estériles, ¿sí? Sin embargo, pues bueno, cuando se da por ciertos factores la presencia de algunas bacterias a diferentes niveles, podemos tener este tipo de patologías. Ok, las infecciones urinarias se clasifican en dos tipos, las urinarias bajas y las urinarias altas. Urinarias bajas, únicamente cuando tenemos presencia de bacterias a nivel de la uretra o bien a nivel de la vejiga. Infecciones urinarias altas cuando ya tenemos presencia de bacterias a nivel de uréteres y puede ser a nivel de los riñones. Es muy típico en los varones confundir las infecciones urinarias altas con la prostatitis, que es un punto muy importante. ¿Cuáles son los factores de riesgo que se tienen para esta patología? Sexo y actividad sexual es un factor importante por la cercanía de la zona genital que está en contacto durante la actividad sexual con la uretra, que es la vía de salida de la orina. En el embarazo, esto es por la susceptibilidad que se puede llegar a generar por la presencia o los niveles hormonales, progesterona arriba, estrógenos abajo, entonces eso puede ser un factor de riesgo. Problemas de obstrucción, sobre todo esto se da en los varones. Cuando tenemos problemas de patologías prostáticas, la próstata se inflama, generando una presión sobre la vejiga y sobre la uretra, que es la vía de salida de la orina. Por lo tanto, se presenta una dificultad para orinar. Entonces, no quiere decir que precisamente tenga un proceso patológico a nivel urinario, sino que la patología prostática me está obstruyendo la salida de la orina, que puede culminar esto en una infección a nivel de vías urinarias. Y pues bueno, algunas malformaciones genéticas que pueden ser un factor importante. ¿Qué tipo de agentes patógenos pueden estar presentes en este tipo de infecciones renales? Las infecciones pueden ser ocasionadas por varias patologías, pero en un 95% son bacterias y de un 80 a un 95% la bacteria más común es Escherichia coli. Sin embargo, también podemos tener presencia de otras bacterias como Citrobacter, Serratia, algunas pseudomonas y Acinetobacter. Normalmente la más común es Escherichia coli. Ok, ¿cuál es el tipo de sistema de antibióticos o de esquema de antibióticos que nosotros podemos administrar en este tipo de patologías? Primero, el esquema terapéutico consta de la administración, 1, de un antibiótico y 2, de un agente diurético. ¿Qué es un agente diurético? Es un fármaco que va a estimular el proceso de eliminación de orina para favorecer la eliminación del agente patógeno, ¿sí? Entonces, la administración de un diurético junto con un antibiótico suele ser el esquema más simple. ¿Qué tipo de antibióticos podemos administrar? Tenemos a la norfloxacina, derivados de los beta-lactámicos, pero el tratamiento más común es la amoxicilina con ácido clavulánico, ¿sí? Ahora, dentro de los fármacos diuréticos, ¿cuál es el diurético más importante o más común que nosotros podemos llegar a administrar? La famosísima furosemida. ¿Qué hace la furosemida? Bueno, lo que hace precisamente es actuar a nivel de uno de los canales más importantes a nivel del epitelio de los túbulos en el asa de Henle en específico. ¿Se acuerdan en dónde estaba el asa de Henle? Lo acabamos de mencionar hace un rato, ¿sí? Entonces, lo que hace este fármaco es llegar, bueno, de manera normal, antes de ver el efecto del fármaco, de manera normal, ¿qué sucede en la célula que forma el asa de Henle? Tenemos un canal en la parte interna hacia el centro del túbulo que lo que hace es favorecer la entrada de sodio, la entrada de potasio y la entrada de cloro, ¿sí? La entrada de estos iones a su vez genera un cambio en el potencial citoplasmático de la célula, generando un efecto directo de salida e intercambio de iones.
La entrada de sodio lo que genera es la apertura de otro canal a nivel endotelial que permite la salida del sodio, ¿sí? Este canal que se abre por efecto del incremento en la concentración de sodio, a su vez permite la entrada de potasio, ¿sí? Esta entrada de potasio está de manera constante recirculando y ajustando los niveles para tener los niveles adecuados en orina, ¿sí? Durante el proceso de reabsorción a nivel de lanza de Henle. Ahora bien, ¿qué efecto ejerce el cloro? El cloro hace justamente lo mismo con un canal y favorece su salida del cloro. Esta salida del cloro, a su vez, abre un canal secundario para permitir salida de cloro y a su vez la dependencia de la salida del potasio. ¿Qué hace? Bueno, este intercambio que hay entre sodio, potasio y cloro, lo que genera es finalmente el ajuste de densidad de la orina. Hace la furosemida. La furosemida lo que hace es bloquear al canal principal iónico de sodio, potasio y de cloro. Si bloquea el canal, ¿qué va a estar sucediendo? No hay intercambio iónico, no hay apertura de canales secundarios para sodio, potasio y cloro, y por lo tanto no hay resorción de iones. Y si no hay resorción de iones, ¿qué quiere decir? Que toda el agua donde van los iones que está pasando a nivel tubular sobre el asa de Henle se pasa directo a la formación de la orina. Entonces, es por eso que se incrementa la formación de orina y lo que se está favoreciendo es que se intente eliminar el agente patógeno que se encuentra presente a nivel de estas vías. En cuanto a los fármacos que se utilizan como tratamiento de la bacteria o la eliminación del agente patógeno, tenemos al ácido clavulánico. El ácido clavulánico tiene un efecto directo como un inhibidor de la beta-lactamasa. Como ustedes recordarán, las beta-lactamasas son unas enzimas que se induce su síntesis en la bacteria como parte de un mecanismo de resistencia bacteriana. Es decir, cuando la bacteria se ha acostumbrado o ha generado una mutación para acoplarse a los niveles de antibióticos beta-lactámicos, estimula la producción de esta beta-lactamasa. ¿Qué hace la beta-lactamasa? Rompe el anillo beta-lactámico del antibiótico. Si ustedes recordarán, el efecto antibiótico de los antibióticos beta-lactámicos es precisamente por la estructura de este anillo. Si la estructura beta-lactámico se rompe, se pierde la actividad farmacológica del antibiótico. Por lo tanto, ese es el mecanismo de resistencia que tiene la bacteria. Induce la síntesis de una enzima que rompe el anillo y por lo tanto la bacteria perfectamente puede seguir conviviendo en el medio en donde se encuentra. Entonces, lo que ocurre es que actualmente, debido a que Escherichia coli es una de las bacterias que más resistencia ha generado, ahora se administra el antibiótico beta-lactámico junto con un inhibidor de beta-lactamasas. El inhibidor más conocido es el ácido clavulánico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede si no se administra este antibiótico beta-lactámico con un inhibidor de beta-lactamasas? Nosotros administramos el antibiótico. En automático, cuando permea a la bacteria lo identifica, activa su metabolismo para sintetizar las beta-lactamasas y entonces las beta-lactamasas rompen el anillo beta-lactámico. Si sucede esto, entonces el fármaco queda inactivo. Pero al administrar la amoxicilina junto con el ácido clavulánico, lo que va a suceder es que entonces, una vez que entra la amoxicilina, que es el antibiótico beta-lactámico, la bacteria induce la síntesis de la beta-lactamasa. Pero esta beta-lactamasa, ¿sí? Lo que sucede es que el ácido clavulánico entra y se une a su sitio activo. Entonces, la inhibe con un mecanismo competitivo. Si ustedes recuerdan, los inhibidores enzimáticos tienen 3 mecanismos: el competitivo, el no competitivo y el acompetitivo. En este caso particular, el ácido clavulánico tiene un mecanismo competitivo. Se une al sitio activo de la beta-lactamasa y por lo tanto la inhibe o genera una incapacidad de la enzima para poder romper el anillo.
y por lo tanto, sin problema, nosotros tenemos el fármaco activo, ¿sale? Ese es el mecanismo de estos dos agentes que son sumamente importantes en el tratamiento de infecciones en vías urinarias. ¿Alguna pregunta? No, profesora. Todo bien. Hasta ahorita no, ¿Ninguna profe. pregunta? Ok. Entonces, ¿ya están viendo la otra presentación? ¿Sistema reproductor? Sí. Ok. Entonces, vámonos de manera general. El sistema reproductor está conformado por diferentes estructuras comunes en ambos sistemas, tanto masculino como femenino. ¿Cuáles son las estructuras que lo conforman? Gónadas, que son aquellas estructuras que se encargan de producir a los gametos, que son los ovarios y los testículos. Conductos genitales, que son aquellos que permiten el paso de los gametos. En el caso de los varones es la uretra, en el caso de las mujeres es la vagina. Glándulas accesorias, que son las secreciones que generan el ambiente adecuado para la supervivencia de los gametos, el moco vaginal y el líquido seminal. Y órganos copuladores, que son las dos estructuras que llevan a cabo el proceso reproductivo. Vamos a empezar con el sistema reproductor femenino. Como todos ustedes, pues bueno, creo que ya lo conocen el esquema de manera general. Vamos a mencionar las estructuras que lo conforman. Tenemos a la gónada, que son los ovarios, que están en comunicación a través de las trompas de falopio, ¿sí? Estos ovarios son los encargados de producir las células reproductivas o los gametos reproductivos, que son los óvulos. El óvulo, una vez que está en disposición adecuada para poder ser fecundado, viaja a través de la trompa de falopio. Si el óvulo es fertilizado, se fertiliza justo a la mitad o en el tercio medio de la trompa de falopio. La fecundación no ocurre aquí, ocurre a nivel de trompa, justamente en el tercio medio de la trompa. ¿Cuál trompa? ¿Derecha o izquierda? Hay dos. Depende del ciclo menstrual. Una vez que las mujeres inician su menarca, es decir, el primer ciclo menstrual, la producción o maduración del gameto femenino, que es el óvulo, se realiza de manera alternada a nivel ovárico. Si un ciclo se maduró del lado derecho, al siguiente ciclo es del lado izquierdo y así sucesivamente. Después de las trompas de falopio, estas convergen los conductos en una estructura piramidal con el vértice invertido, ¿sí? Que es el útero, ¿sí? El útero es la estructura más importante en donde se lleva a cabo el proceso de desarrollo del gameto fertilizado. Está compuesto por tres capas: el miometrio, el endometrio y el ectometrio, ¿sí? La parte más importante es el miometrio, que está formada por músculo liso, y la capa más interna hacia el centro de la cavidad, que es el endometrio. El endometrio es una estructura cuya estimulación de la proliferación celular se genera por influencia de las hormonas, es decir, proliferación celular. Las células de esta capa endometrial incrementan hasta poder tener un grosor adecuado y permitir el proceso conocido como implantación, que se da después o alrededor del día 5 o el día 7 después de la fecundación. Después del útero tenemos a un pequeño cierre en el diámetro de la cavidad conocido como cervix, ¿sí? O cuello uterino, que se comunica de manera directa hacia el orificio receptor del órgano sexual masculino, que es la vagina. De manera general, las estructuras las podemos clasificar en dos: las internas y las externas. Las internas son las gónadas, que son los ovarios, las vías genitales, que son las trompas de falopio, el útero o matriz y la vagina. Y las externas son las denominadas como vulva. La vulva está formada por labios mayores, labios menores, clítores y células de Bartolino, que se encargan de sintetizar o producir el líquido de lubricación. En este pequeño esquema que está de este lado, más o menos observamos cómo se encuentra la distribución anatómica de esta estructura reproductiva. Como ustedes podrán observar, este útero se encuentra precisamente por abajo de la vejiga está aquí, y por delante del colon.
Por eso, en el último trimestre de embarazo, las mujeres presentan dos patologías importantes. Creo que en este esquema se ve mejor. Aquí está. Tenemos nosotros aquí el útero. Fíjense, la vejiga está por delante y el colon está por detrás, ¿sí? Entonces, cuando este útero crece en el último trimestre de embarazo, se ejerce por el crecimiento propio del mismo una presión sobre la vejiga y una presión sobre el colon. Por eso, la incontinencia urinaria y el estreñimiento son dos características importantes en las mujeres en el último trimestre de embarazo, y eso es por la posición anatómica del útero. Ok, bueno, esto es lo que nos muestra en este esquema en específico. Empezamos con las estructuras, los ovarios. Los ovarios son un par de gónadas que se encuentran localizadas en la cavidad pélvica. Tienen el tamaño de una almendra, es decir, de aproximadamente unos 3 centímetros de longitud. Contienen aproximadamente unos 400,000 óvulos. Y es importante decirlo, una vez que se lleva a cabo el proceso de definición sexual por parte de nuestros padres, es decir, cuando se eligió que el último par cromosomal es XX, que define el sexo femenino, justo en ese momento la información genética define cuántos óvulos nosotros vamos a madurar en nuestra vida reproductiva, ¿sí? Desde ahí la información genética te lo da. Aproximadamente de los 400,000 óvulos que existen desde el nacimiento, solamente llegamos a madurar de 400 o a 500. Y esto tiene que ver por el proceso de desarrollo que se llama ovogénesis, que vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la función de los ovarios? Producir los gametos femeninos, que son los óvulos, y participar en el proceso de síntesis de las hormonas sexuales, estrógenos y progesterona. Función principal, como acabamos de mencionar, maduración de los gametos, que son óvulos. ¿Cuál es el proceso mediante el cual se forman estas estructuras? La ovogénesis. Entonces, una vez que se define el sexo, se genera una célula matriz conocida como ovogonia. Esta ovogonia puede llevar la primera división celular durante el proceso de la infancia, conocida como mitosis, es decir, la copia idéntica de la misma información genética de la célula madre a las células hijas. Una de las células muere y el otro que se queda funcional se conoce como ovocito primario. Este ovocito primario se mantiene y entonces este ovocito primario se detiene justo en la primera etapa, pero ahora de la meiosis. A su vez, aquí no es antes del nacimiento, aquí es antes de la pubertad. Entonces, cuando se llega a la etapa de la pubertad, que se induce la síntesis a nivel hipofisiario de las células, de las hormonas FSH y LH, estas activan el proceso de meiosis detenido del ovocito primario y estimulan la primera meiosis, ¿sí? El resultado, como todos ustedes saben, de un proceso meiótico es que las células hijas tienen la mitad de la información genética de la célula madre. Punto importante, de las células hijas, solamente una se define como célula u ovocito secundario que es funcional. Los demás, que son las células resultantes, se quedan con una estructura infuncional, formando lo que se denominan como cuerpos polares. A partir del ovocito secundario, ¿sí?, se genera entonces la segunda etapa de la meiosis. Este es un punto importante. Las mujeres jamás culminan el proceso de la meiosis, se queda detenido en profase 2, ¿sí? ¿Eso qué significa? Cuando no hay fertilización, entonces el óvulo jamás termina su proceso de meiosis 2. Ese es un punto importante. Es la única célula en nuestro organismo que nunca culmina el proceso de división a menos que ocurra fertilización. Si no ocurre la fertilización, este óvulo entonces es eliminado, ¿sí? Y eso ocurre durante el proceso conocido como ciclo menstrual. En esta parte que observamos aquí es un pequeño esquema de cómo se ve representado el ovario con el folículo en diferentes estados, ¿sí? Es decir, por ejemplo aquí, folículo roto,
¿Qué significa? Que justo en este momento que se rompe el folículo, el ovario es liberado, estando disponible para ser fertilizado. Pero en este ovario tenemos a los folículos en diferentes etapas. Podemos tener en folículo primario, en folículo en desarrollo, folículo en maduración, folículo de Graf, etcétera, etcétera, ¿sí? Cuando se dan adhesiones de los cuerpos polares a nivel folicular u ovárico, normalmente por la influencia de hormonas, lo que se genera es la formación de quistes ováricos, ¿sí? Lamentablemente, pues bueno, así sucede. Ok, trompas de falopio. Las trompas de falopio son dos conductos a través de los cuales viaja la célula germinativa, que es el óvulo, y es justamente el lugar donde se produce el proceso de fecundación, ¿sí? Después de eso tenemos el útero, que ya lo habíamos mencionado, tiene forma de saco invertido, de aproximadamente 7 a 8 centímetros de longitud. Varias estructuras lo conforman, el fondo, el cuerpo y el cuello del cérvix, que son las partes más importantes, y la capa más hacia adentro, que vamos a seguir mencionando, que es el endometrio, juega un papel importante en el proceso conocido como implantación. La vagina es la estructura receptora del órgano reproductor masculino. Está formado básicamente por músculo liso dilatable de aproximadamente 8 a 12 centímetros de longitud y se abre al exterior por el conocido como orificio vaginal. De manera inicial se encuentra recubierto por el himen, que es una membrana fina y elástica que está cubriendo o protegiendo la entrada del orificio vaginal. Las glándulas mamarias son estructuras complementarias que forman parte o se consideran parte del sistema reproductor femenino debido a que juegan un papel importante en el proceso de reproducción y en el proceso de estimulación sexual. ¿Cómo está conformada una glándula mamaria? Básicamente, esta se encuentra por encima del músculo de los pectorales y está formada y protegida por músculo o tejido adiposo. Tiene dos estructuras importantes, la parte acinal, que es esta que se ve como pequeños globulitos. Cada uno de los acinos lactíferos tienen un conducto que deriva hacia la punta de la mama, que se define como pezón, y a este canal se le conoce como canal de conducción de leche o conducto lactífero específicamente. ¿Sale? Aproximadamente, ok, ciclo menstrual. Dentro del proceso del ciclo menstrual, nosotros tenemos dos células diferenciadas a nivel del óvulo, ¿sí? Las células que nosotros diferenciamos a través del óvulo son las células de la granulosa y las células de la teca, ¿sí? Estas células de la teca y las células de la granulosa, ¿sí?, son susceptibles a dos hormonas importantes, la hormona LH o luteinizante y la hormona FSH o folículo estimulante. Básicamente, las células de la teca, que son aquellas que recubren a cada uno de los folículos antes de que se lleve a cabo el proceso de rompimiento del folículo, son susceptibles a la hormona FSH. Ahora bien, las células de la granulosa son susceptibles tanto a FSH como a LH, y lo vamos a observar de manera más clara aquí. Yo tengo a la célula de la teca, tengo a la célula de la granulosa. Célula de la teca, estas tienen receptores a la hormona LH. Una vez que la LH en la hipófisis se sintetiza, llega hasta el ovario, activa su receptor y estimula el proceso de la síntesis de colesterol, para que a partir de esta se sintetice dos intermediarios importantes, la androstenediona y la testosterona. Una vez que estas dos se sintetizan como parte final de la vía metabólica, estas dos, por su característica altamente lipofílica, son capaces de atravesar los vasos sanguíneos y la membrana celular de la teca, ¿sí? Las células de la teca H que se sintetizan en la hipófisis llegan a nivel del ovario y activan a sus receptores. Esta activación de estos dos receptores en la célula de la granulosa
a su vez inducen la síntesis de colesterol para producir de manera más importante la producción de progesterona. Asimismo, a partir de la progesterona y de forma intermitente, por eso la flechita está aquí rayada, esta puede favorecer la síntesis de androstenediona. Pero también esta androstenediona, ¿cómo es que incrementa la concentración intracelular a nivel de las células de la granulosa? Porque provino de la producción de las células de la teca. ¿Ya se dieron cuenta? Estas dos migran y atraviesan la membrana, viajan a la célula de la granulosa y este incremento en la concentración de estas dos favorecen a través de la vía del AMP cíclico la producción de la segunda hormona más importante, que es el estradiol y la estrona, ¿sí? Entonces, por eso decimos que tanto el sexo masculino como el femenino tenemos ambas hormonas. En el caso de las mujeres, la androstenediona y la testosterona juegan un papel importante debido a que estas dos son capaces de inducir a nivel de la célula de la granulosa la síntesis de el estradiol o bien mejor conocidos como los estrógenos, ¿sí? Y entonces tenemos el ciclo menstrual. En este esquema observamos el efecto que tiene los niveles hormonales tanto de la hipófisis, que son la FSH y la LH, en el ciclo ovárico, en las hormonas que se sintetizan a nivel ovárico, que son la progesterona y los estrógenos, y en lo que yo les decía, la capa más importante del útero, que es la capa endometrial. De este lado tenemos además un esquema de maduración celular durante este periodo de movimiento hormonal. Y otro de los factores que anteriormente, digo actualmente ya no es muy usado, pero anteriormente se utilizaba mucho para poder identificar el periodo en el cual, sobre todo el periodo de fertilidad que tenían las mujeres, que es la temperatura corporal. Se sabe que el movimiento o el incremento de los niveles hormonales de progesterona y de estrógenos generan un incremento hasta de 1 grado en la temperatura corporal en las mujeres. Y esto tiene que ver con el periodo conocido en los mamíferos como etapa de calor y tiene un efecto meramente reproductivo. El objetivo es que si estamos en el periodo en donde el óvulo está fértil, lo que nosotros necesitamos por mera cuestión evolutiva es preservar o procrear la especie. Por lo tanto, se genera esta etapa conocida como etapa del calor que produce o se induce con el incremento de hasta 1 grado en la temperatura corporal, ¿sí? Ok, entonces empezamos día 1 del ciclo. En promedio, el ciclo menstrual puede llegar a durar 28 días. Eso no quiere decir que aquellos que no estén en el periodo de 28 días sea un periodo que esté mal o que sea irregular. Se realizaron muchos estudios, muchas evaluaciones y se llegó a la determinación que en promedio la mayoría de las mujeres el ciclo puede durar 28 días. Sin embargo, habrá unas que no y habrá otras que sí. Tiene que ver mucho, uno, con el estilo de vida y dos, con algunos otros procesos genéticos que se pueden llevar a cabo. Entonces, día 0 del ciclo menstrual es el día del inicio del sangrado. ¿Qué está sucediendo en este día donde se inicia el sangrado? A nivel hipofisiario, tengo un pico de FSH y tengo una baja de LH. Este pequeño pico de FSH y baja de LH me está generando sobre los ovarios una baja en estrógenos, pero todavía una aún más baja de progesterona, ¿sí? Esta baja, tanto en progesterona como en estrógenos, me generó el desprendimiento de todas las células del endometrio a nivel uterino. ¿Cuál es la forma en cómo este endometrio tiene que desprenderse? Pues bueno, como está altamente vascularizado, es decir, sanguínea, la forma en cómo desprende es pues generar rupturas de los vasos sanguíneos y por lo tanto es eliminado como sangre y el tejido complementario. ¿Qué es lo que está sucediendo a nivel del ciclo ovárico? El óvulo que no fue fertilizado es eliminado junto con el tejido endometrial. Asimismo, a nivel folicular, ¿sí? Ahora vemos este esquema de acá, a nivel
¿sí? ¿Qué es lo que sucede después de que este tejido es eliminado junto con el óvulo que no fue fecundado? El primer a partir del día 100, que es donde se culmina este proceso de eliminación del tejido, y es entonces cuando a nivel hipoficiario lo que ocurre es que se da una ligera baja en la FSH y comienza a darse H y el incremento de LH. Lo que tenemos nosotros es que ahora mantenemos progesterona abajo, pero viene un pico en la concentración de estrógenos, ¿sí? Este pico en la concentración de estrógenos lo que genera es maduración del folículo y rompimiento del folículo, es decir, liberación del óvulo que está listo y en condiciones para poder ser fecundado. Asimismo, este incremento en estrógenos que ustedes ven aquí induce la síntesis en las células del endometrio de proteínas que favorecen la estimulación del ciclo celular del endometrio, favoreciendo la proliferación celular. Esa proliferación celular, ¿qué me ocasiona? Engrosamiento del endometrio. ¿Por qué debe de haber engrosamiento del endometrio? Porque si se lleva a cabo el proceso de fertilización, una vez que se culmina el proceso de fertilización y morulación, es el endometrio en donde el óvulo fecundado llega. ¿Qué es eso del proceso de implantación? El adjunto de ese lo que adhiere a esta capa engrosada y eventualizada para poder comenzar a alimentarse y formar el cuerpo lúteo, la placenta, etcétera, para generar las condiciones de desarrollo precisamente de ese nuevo individuo. Ok. Eso sucede entre el día 7 y el día 14. Justo en el día 14, lo que nosotros ahora vamos, una baja de estrógeno es una de progesterona. Lo que genera es, uno, el alza de progesterona grueso, es decir, preparado para el proceso de implantación, ¿sí? Y eso dura todo el proceso después del día 14. Y además tenemos una baja, una curva hacia la baja de los niveles de estrógenos. Esto es ocasionado porque vino a nivel hipoficiario una baja en LH y una baja en FSH, ¿sí? ¿Qué sucede si el óvulo es fecundado? Si el óvulo es fecundado, la progesterona nunca va a bajar. La progesterona tiene que mantenerse arriba. La progesterona se mantiene arriba porque si esta baja, si hay fertilización, la progesterona se mantiene arriba y eso sí, los estrógenos se mantienen abajo. ¿Por qué los estrógenos no pueden incrementar durante el proceso de embarazo? Porque si hay incremento, entonces el estrógeno está favoreciendo la maduración de otro folículo, lo que no puede suceder. Entonces, si hay fertilización, la progesterona se mantiene arriba y los estrógenos se mantienen abajo. Si no hay fertilización, entonces, por efecto de un ligero pico de FSH, progesterona baja, estrógenos bajan y entonces nuevamente, al final de este ciclo, el endometrio comienza a desprenderse para eliminar también el óvulo que no fue fecundado. ¿Ok? Ok, y entonces finalmente la estructura del óvulo antes de que éste sea fecundado, nosotros tenemos en esta pequeña fotografía, es una microscopía óptica que tenemos aquí, en donde ustedes podrán ver una estructura importante, lo que se denomina como corona radiada, que es este pequeño haz de luz que se ve en el óvulo. Esta corona radiada es sumamente importante en el proceso de fertilización. Es la capa que finalmente impide el paso de otros espermatozoides cuando lleva a cabo su fecundación. Y entonces tenemos corona radiada, después la primera membrana que es la capa pelúcida, tenemos como tal la membrana de óvulo, tenemos al núcleo, etcétera, ¿sí? Entonces,
Esta es la que una vez que el espermatozoide atraviesa la corona radiada y toca la membrana de la cabeza del espermatozoide con la zona pelúcida, justamente en este punto se sella la corona radiada y se impide el paso de otro espermatozoide. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profesora. ¿No? ¿Todo bien? Profesora, yo tengo una pregunta. Profesora, yo tengo una duda. Ajá. A ver, primero Andrés y después Raquel. Por ejemplo, en la Ajá, parte Andrés. en la parte de arriba que se ve que dijo que los estrógenos deben de mantenerse abajo por la progesterona en el momento de la fecundación del embarazo. ¿Qué padecimiento puede Ajá. causar el elevamiento de los estrógenos y qué pasa cuando si se llegan a elevar, cómo regular los niveles en ese caso? Ok, sí hay algunos procesos, sobre todo de aborto espontáneo, cuando los niveles de estrógeno se llegan a modificar. Normalmente este tipo de casos se da no por la modificación de las hormonas a nivel ovárico, sino porque lo que se realiza es una falla en los niveles a nivel hipofisiario. Entonces, si te das cuenta, o si se dan cuenta, el que se modifiquen las hormonas ováricas está directamente ligado con la que se genere un pico en la producción de estrógenos es ligado con que la hipófisis pueda llegar a secretar nuevamente un pico de FSH y una baja de LH. Esto generalmente sucede, uno, por algunos detalles o errores genéticos que pueden inducir este proceso de eliminación del endometrio a lo que se denomina como aborto espontáneo. Dentro del proceso de embarazo normal, la FSH y la LH, como ven aquí, para que progesterona no baje, progesterona se mantenga arriba, ¿sí? Por cualquier causa, motivo, razón, si esta progesterona baja, en automático eso es un indicio de que va a haber una expulsión del producto. Una baja en progesterona, eso es lo que genera desprendimiento del endometrio, ¿sale? Ok, profe. Ok, ¿alguien más iba a preguntar, Raquel? Ok. Sí, yo solo tenía la duda si la fertilización se lleva a cabo en otro lugar, también es la expulsión del producto, por así decirlo, o puede Los estar en embarazos otro lugar. los famosos embarazos ectópicos, sí. Como yo les mencionaba hace un rato, la fecundación se lleva a cabo a este nivel de la trompa de falopio. ¿Qué es lo que sucede? Una vez que el óvulo se une con el espermatozoide, se conjunta, se completa la información genética y esa célula que acaba de completar su información genética de inmediato comienza su proceso de división celular, división mitótica, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Una célula, que fue la que se formó con el óvulo y el espermatozoide, se divide y forma dos. De esas dos se generan cuatro y así sucesivamente. Hasta que se forma lo que se conoce como mórula. Se llama mórula porque si ustedes la observan al microscopio, se ve como una mora. ¿Sí han visto las moras que tienen como muchas bolitas? Así se observa, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de llevar a cabo esta primera fase de división celular? Cada celulita que se formó de esa división tiene la información genética clara para formar el ojo derecho, para formar el dedo chiquito del pie izquierdo, para formar un riñón, para formar, ¿sí me explico? Cada célula en ese momento tiene definido qué parte del organismo del nuevo individuo va a formar. Una vez que entonces ese proceso de división se completa, la mórula comienza a bajar a través de la trompa de falopio y entonces llega al útero
y se implanta en el endometrio que se engrosó porque hubo proliferación celular por efecto de la progesterona. Ajá. Eso es lo que normalmente sucede. ¿Cuánto tiempo dura? Proceso de formación de la mórula del día 1 de fecundación al día 5, ¿sí? Proceso de implantación a nivel endometrial del día 5 al día 7. Por eso, la famosa pastilla del día después tiene un efecto impidiendo la implantación. Es decir, por eso se administra no más de 5 días después de la sospecha de un embarazo o de una fertilización, porque la morulación se generó, pero esa bomba de hormonas que ustedes están administrando o que se está administrando genera un desprendimiento endometrial. Entonces, a la hora que la mórula baja y quiere implantarse, no hay endometrio en donde implantarse. Y entonces es así como se interrumpe el embarazo. ¿Sí? Ahora, el caso que comentaba su compañera, cuando se implantan en alguna u otra estructura, sí, los casos que se han reportado es implantación a nivel de trompa uterina. Esta trompa también está formada por músculo liso, endotelio liso, ¿sí? ¿Tiene alta vascularización, alta irrigación sanguínea? Sí. Cuando por alguna razón, que todavía hasta la fecha se desconoce más que una razón genética, tiene que ser, la mórula no baja y se queda aquí a nivel de trompa, se adhiere a nivel del endotelio de la trompa y se fija. Como tiene alta vascularización, perfectamente puede alimentarse del torrente sanguíneo y comenzar a crecer. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, y entonces lo que ya no hay es espacio para su desarrollo, ¿sí? En ese caso, en automático, lo que sucede es que el tejido de la trompa se rompe, ocasionando lo que se conoce como un aborto también espontáneo. Punto importante, a este tipo de embarazos se les conoce como embarazos ectópicos. Y el punto importante es que generalmente cuando sucede es imposible rescatar la trompa uterina. Generalmente siempre tiene que hacer corte o eliminación de la trompa correspondiente porque ésta se rompe con el crecimiento de la mórula si es que se llega a implantar en esta región. Ajá. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. No, chicos, ¿ninguna otra pregunta? No, profe. Ok, entonces pasamos al sistema reproductor masculino. Estamos viendo entonces en sus pantallas el esquema general de la anatomía del sistema. También muchos de ustedes ya la conocen, pero vamos a repasar cómo está la estructura. Tenemos entonces la presencia de las gónadas, que son los testículos. Por arriba de los testículos se encuentra una estructura cuya función es llevar a cabo el proceso de maduración final de los espermatozoides, que es el epidídimo. Hay 2 testículos, uno derecho y uno izquierdo, que están protegidos por una capa de tejido epitelial conocida como escroto. El escroto juega un papel sumamente importante en el proceso de las condiciones para ejecutar o llevar a cabo el proceso de espermatogénesis. Resulta que el proceso de espermatogénesis, a diferencia del proceso de ovogénesis, necesita de una temperatura adecuada o idónea para poder llevarse a cabo de manera adecuada. Si no se tiene la temperatura, el proceso de espermatogénesis suele ser deficiente. Esa función, esa regulación de la temperatura para los testículos y para que se lleve a cabo este proceso de forma eficiente, lo lleva a cabo el escroto. El escroto está formado por un tejido epitelial contráctil. Lo que hace es que cuando existe mucha temperatura en la parte externa o en la parte del ambiente hacia el testículo, cuando hace mucho calor, ¿sí?, el escroto se relaja, haciendo que entonces se dilate el tejido y el testículo se cuelgue hacia abajo, alejando precisamente al testículo del resto del cuerpo y mantener así una temperatura más regulada.
¿Qué sucede cuando al revés hace mucho frío? El escroto se contrae, acercando al testículo hacia el cuerpo para mantenerlo más hacia la temperatura corporal. Y eso es porque es el objetivo que tiene entonces el escroto es mantener al testículo en una temperatura adecuada. De cada testículo emerge un conducto conocidos como conductos deferentes. Hay dos, uno derecho y uno izquierdo, es decir, ascienden y pasan por arriba de la vejiga. Esta que ustedes ven en morado aquí es la vejiga. Por la parte de atrás de la vejiga se encuentra otra estructura importante que es la vesícula seminal. Los conductos deferentes convergen en la vesícula seminal. La vesícula seminal es una estructura que tiene la responsabilidad de producir del 75 al 80% del líquido seminal, que no es más que un medio acuoso con alto contenido proteico para favorecer y mantener la viabilidad de los espermatozoides. De esta vesícula seminal converge otro conducto que pasa a través o en medio de la siguiente estructura que es la próstata, que es este en amarillo que se ve aquí. La próstata está entonces por debajo y adelante de la vesícula seminal y por debajo de la vejiga. Entonces, este mismo conducto que venía de la vesícula seminal atraviesa la próstata y sale de la próstata en un solo conducto, ¿sí? Además de eso también, en este conducto que es uno solo, converge la vía de salida de la vejiga, es decir, en esta zona converge salida de orina, salida de líquido seminal. Además de eso, se adhiere otro conducto que es el conducto que viene de la glándula bulbouretral. La glándula bulbouretral no es más que una glándula cuya función es producir un líquido de lubricación que es el primero que se produce y el primero que sale ante la excitación sexual. Finalmente, este conducto que viene de la vejiga, de la vesícula seminal, de la próstata y de la glándula bulbouretral, sale, converge en uno solo y atraviesa todo el pene hasta la salida que es el meato urinario. Esta estructura, que es la vía de salida tanto de la vía reproductiva como de la vía de la orina, es precisamente la uretra. Los testículos son estructuras en donde se lleva a cabo el proceso de maduración de los espermatozoides. Está formado por lo que se conoce como lobulillos testiculares. Cada lobulillo testicular, a su vez, está formado por túbulos seminíferos. Cada lobulillo tiene aproximadamente de 2 a 3 túbulos seminíferos y cada uno, si nosotros extendiéramos en distancia, son de aproximadamente una red de 10 a 11 metros de largo, ¿sí? Entonces, finalmente, aquí es en donde se lleva a cabo el proceso de espermatogénesis, que es la producción del espermatozoide. Cuando el espermatozoide está culminado en su paso anatómico, sube a la siguiente estructura que es el epidídimo. El epidídimo tiene la capacidad de adjudicar la última propiedad de maduración del esperma, que es la movilidad. Una vez que el espermatozoide adquiere esa capacidad de movilidad, está en condiciones para ser expulsado a través de los conductos deferentes. En este esquema, la parte de arriba es una tinción hematoxilina-eosina de cómo se observa en un corte de un túbulo seminífero la producción de espermatozoides. Hacia la parte más externa tenemos las espermatogonias y hacia la parte más al centro ya tenemos como tal la forma del espermatozoide listo para ser evacuado. Dentro de los óvulos tenemos también de los espermatozoides, tenemos también como en los óvulos dos tipos de células diferenciadas. En este caso son las células de Sertoli, las de Leydig. De células son células diferenciadas. Aparte del proceso, el efecto es directamente de la LH y de la FSH. En esta observamos de manera más clara cómo se encuentran los conductos, ¿sí?, que salen o emergen del epidídimo y que pasan precisamente. Entonces, tenemos que a nivel hipofisiario
nosotros tenemos la síntesis de LH y FSH. Estas dos llegan a testículos, pero la LH tiene un efecto sobre las células de Leydig y la SH tiene un efecto inducir la síntesis de testosterona. Y esta testosterona tiene el efecto de activar el proceso de espermatogénesis. Cuando la espermatogénesis se ha llevado a cabo, a su vez se estimula la síntesis de inhibina y la inhibina tiene un efecto de inhibición a nivel hipofisiario para entonces reducir la síntesis de LH y de FSH. ¿Sí? Ok, entonces, ¿cómo es que se da este proceso de maduración conocida como espermatogénesis? Pues bueno, tenemos a la parte la célula inicial, que es la espermatogonia. Después de la primera división meiótica se forma el espermatocito primario, después el espermatocito secundario y finalmente el espermatozoide. ¿Sí? Creo que tenía otro esquema. No, creo que no. Oh. Este es un esquema, o se observa un poquito más claro cómo se observa este proceso de maduración, espermatogonio de las hormonas, para síntesis de espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios y espermátidas. Una diferencia entre la espermogénesis, de todas las células que se producen de la meiosis, solamente una tiene la capacidad para seguir el proceso de maduración. Las demás forman lo que se llama o se conocen como cuerpos polares. En el no sucede así, ¿sí? Ok. En el epidídimo, como mencionábamos, que es una red tubular que se encuentra por arriba del testículo, esta tiene la función de adquirir o dar movilidad a los espermatozoides, tiene una longitud aproximadamente de 5 centímetros y de un ancho de 12 milímetros aproximadamente. Si nosotros estiráramos toda esa red tubular epididimal, nos daría una longitud de aproximadamente 6 metros. Aquí en el epidídimo es donde se almacenan de manera temporal los espermatozoides para que adquieran precisamente la movilidad y, pues bueno, pueden permanecer un tiempo aproximado de hasta 4 semanas dentro de esta estructura. La próstata, como mencionábamos específicamente, tiene una función importante. La vesícula seminal produce del 75 al 85% del líquido seminal y la próstata produce del 25 al 20% del líquido seminal. Punto importante, ¿qué produce? Ácido cítrico, fibrinógeno, produce también antígeno prostático específico, que es el PSA, y una enzima muy importante, que es la fosfatasa alcalina. No es ácida, es alcalina. ¿Sí? Función de la fosfatasa alcalina, mantener el pH aproximadamente entre 7.4 y 7.6, que es el pH que los espermatozoides necesitan para mantenerse viables. Por eso hay una patología que es, ¿cómo se llama? Causa de infertilidad en las mujeres que se conoce como acidosis vaginal. La patología consiste en que el moco que se produce a nivel de las estructuras que secretan el moco vaginal, producen este moco con un pH muy ácido, que a la hora de que el semen entre en contacto con este líquido vaginal, los espermatozoides mueren, porque estos necesitan un pH alcalino para mantenerse viables. Ajá. Y bueno, la uretra, que es una de las estructuras finales que ya mencionábamos, que es parte importante porque es vía de salida de orina y vía de salida de el líquido espermático. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando se da el proceso de eyaculación? En el proceso de eyaculación, el epidídimo se contrae. Al contraerse, permite la expulsión de los espermatozoides. Abusados. Del epidídimo salen solo espermatozoides. Viajan por los conductos deferentes
y llegan al líquido seminal. En el líquido seminal, en la vesícula seminal, perdón, estos espermatozoides se conjuntan con el líquido seminal, la vesícula seminal se contrae, favoreciendo la expulsión del líquido, pasa a nivel prostático, la próstata se contrae, permitiendo la salida de la demás proporción del líquido seminal junto con los espermatozoides y de esta forma permitiendo su expulsión a través de la eyaculación. Punto importante, cuando se da la contracción prostática durante el proceso de eyaculación, esta contracción de la próstata se mantiene ligeramente sostenida. ¿Qué significa? Que se encuentra contraída, que se contrae por un periodo de tiempo ligeramente más largo. ¿Cuál es el objetivo? Que al contraerse favorezca la salida del líquido seminal y los espermatozoides, pero además de eso, al contraerse presiona a este nivel de la vejiga urinaria, contrayendo y cerrando la salida de la orina que va de la vejiga hacia esta misma vía. Entonces, eso impide la salida de la orina durante el proceso de eyaculación. Ahora bien, ¿por qué el efecto o la sensación de querer orinar después de eyacular? Por precisamente este efecto. La contracción sostenida de la próstata genera, una vez que se da la eyaculación, la relajación del tejido y al relajarse se da ligeramente la apertura de esta vía, generando una sensación de orinar. Entonces, ese es un efecto sumamente importante y les mencionaba hace rato que es precisamente la característica o la diferencia con respecto a la vía reproductiva femenina. Esta porque es la misma vía de salida de la orina y la misma vía de salida del líquido seminal. ¿Qué otra cosa? Bueno, las glándulas bulboretrales que mencionábamos aquí al inicio, que se encuentran por debajo de la próstata, secretan un líquido llamado líquido de Cooper, que puede llegar a espermatozoides por el proceso de contracción y que lo que hacen es expulsar un líquido lubricante durante el proceso o el acto reproductivo. ¿Sale? Ok, ¿hasta aquí alguna pregunta? Profesora, aquí sí tengo una pregunta. ¿Ninguna? Sí. ¿Qué es en sí el antígeno prostático? El PSA, órganos que nosotros tenemos, están en constante renovación celular. Es decir, las células después de que cumple su función, mueren y son eliminadas, ¿sí? Entonces, una proteína que se encarga de regular este proceso de proliferación de las células prostáticas es el antígeno prostático específico, ¿sí? ¿Qué produce la próstata? Pues ya mencionamos, la próstata produce varias sustancias y un líquido que ocupa del 25 al 20% de la totalidad del líquido seminal. Pero además de eso, ¿sí? Como esta próstata tiene que estar en constante renovación, ¿sí? La proteína que regula la proliferación de las células prostáticas se llama antígeno prostático específico, mejor conocido como PSA. Los hombres normales en edad reproductiva deben de tener un valor normal de 4 nanogramos por decilitro de PSA, de antígeno prostático. Entonces, cuando por alguna razón ocurre algún problema a nivel prostático, el primer biomarcador que cambia es el PSA. Tener valores por arriba o por abajo de 4 nanogramos por decilitro de PSA me está indicando en automático una patología a nivel prostático. Algo le está pasando a la próstata, está proliferando demasiado, puede haber presencia de crecimientos anormales a nivel prostático, etcétera. Por eso, el PSA es muy utilizado como biomarcador de cáncer prostático. Y, profesora, ¿qué diferencia tendría entre el antígeno prostático pero libre? El antígeno prostático específico es el que se produce a nivel del tejido y el libre es el que encuentras en torrente sanguíneo. Ok. Ok. ¿Alguna otra pregunta?
¿No? No, profe. Bueno, ok, entonces, ok, por último, ya nada más, pues bueno, la estructura de la célula germinal, que es el espermatozoide, como ya habíamos revisado, pues bueno, está formado por una cabeza, una pieza intermedia y una cola. La cola es sumamente importante debido a que es un flagelo a través del cual éste adquiere movilidad para poder llegar a fecundar al óvulo hasta nivel de trompas de falopio. La parte de la pieza intermedia, que es mejor conocida como el cuello o pieza intermedia, es sumamente importante porque es aquí en donde se encuentra la maquinaria celular, sobre todo la de respiración, es decir, donde están las mitocondrias. Y la cabeza, que está recubierta por una pequeña membrana que es el acrosoma, es sumamente importante porque es aquí en donde se encuentra la información genética. ¿Sí? Ok, entonces, con esto solamente terminamos anatomía y fisiología del sistema reproductivo. ¿Cuál es la patología que tenemos que revisar de estos sistemas? Cáncer prostático y cáncer mamario. Pero ya no nos va a dar tiempo de revisarlo. Eso lo vamos a revisar hasta la semana regresando de vacaciones. El contenido de su examen es hasta lo que se ve el día de hoy. Recuerden que en esta segunda evaluación todos los exámenes vienen por tema. Entonces es una pequeña prueba para cardiovascular, uno para renal, uno para endocrino y así sucesivamente. ¿Sale? Entonces, pues para que lo contemplen, el examen es el día viernes y la entrega de las demás actividades es hasta regresando de vacaciones. Recuerden que la siguiente semana son vacaciones virtuales, entonces no hay actividades la siguiente semana. ¿Sí? Sí, profe.